Hey, que lo que mi gente, como están en el día de hoy, espero que se encuentren muy bien. Y hoy vamos a hacer un video un poquito alternativo. La verdad, pienso empezar a hacer contenido bíblico y a hablar sobre parábolas y a reaccionar sobre cosas de la Biblia que quizás yo no era capaz por mi capacidad de comprensión. Por eso es importante leer. Estoy leyendo mucho más ahora, la verdad. He leído unos cuantos libros de la Biblia este año y he leído dos libros alternativos, entre ellos El Conde de Montecristo, que es una historia muy rica de contenido, la verdad, la recomiendo, y Más que un carpintero, también es un libro de teología, también cristiana, que habla sobre la existencia de Cristo y si Cristo en realidad era Dios hecho carne o no. Pero bueno, vamos allá con la teoría. Son libros que la verdad los recomiendo. El video que vamos a reaccionar hoy es, como pueden ver ahí, la parábola del hijo pródigo. Vamos a ver que quizás usted y yo no éramos capaces de ver a simple vista. Y vamos a ver una breve explicación. El video es de Teología Fácil. El canal se los recomiendo mucho, la verdad. Muy buenas explicaciones de parábolas, entre otras cuestiones de la Biblia. Vamos allá. ¿Hizo algo que en su cultura podía hacerle perder el respeto de todo el pueblo? No fue solo perdonar, fue exponerse públicamente. Y la razón por la que corrió no es la que te enseñaron. Bienvenido a Teología Fácil. Jesús cuenta esta historia en el Evangelio de Lucas capítulo 15, pero no la cuenta al azar. La cuenta porque los religiosos estaban molestos. Decían, «Este recibe a pecadores y come con ellos». Entonces Jesús responde con una parábola que no solo revela el corazón de Dios, sino que confronta la manera en que muchos creen entenderlo. Un hijo menor se acerca al padre y le dice, «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». En ese tiempo esto no era una simple petición económica, era una ofensa profunda. Era como decir, prefiero lo que tienes antes que tenerte a ti. Era tratar al padre como si ya estuviera muerto, era romper la relación. Y aquí viene lo inesperado. El padre accede. No discute, no castiga, no lo retiene. Le da libertad. El hijo se va lejos, y el texto describe una vida desordenada, sin control, sin dirección. No es un error momentáneo, es una vida completamente desviada. Hasta que todo se derrumba. Se acaba el dinero, desaparecen los amigos, llega el hambre y termina cuidando cerdos. Para un judío esto era lo más bajo. Los cerdos eran impuros. Trabajar con ellos era humillante. Pero el texto va más allá. Dice que deseaba comer lo que comían los cerdos. Es ese ¿Vieron cómo es que empieza la palabra? La parábola, perdón. Jesús explicándole a los que lo increpaban por predicar un evangelio de amor, de paz, de redención, de misericordia, de un Dios misericordioso, porque está bien que Dios es fuego consumidor, pero la premisa de Dios es que es amor. Y de esto muchas veces como iglesia, como persona que predica o divulga la palabra, por así decirlo, se suele perder y hablar más de condenación, porque está bien que Dios es fuego consumidor, pero Dios es amor principalmente. Por eso Jesús, el mismo Jesús dice que todo se resume en amor, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y que estas son las bases de los mandamientos para vivir en Cristo, valga la redundancia. La parábola del hijo pródigo simplemente refleja la misericordia, que aunque el hijo pidió su herencia sin, o sea, quería la gracia del padre, ojo, la gracia del padre, sin que éste ni siquiera, sin estar preparado y sin el padre haber muerto, porque es su heredad básicamente que le está pidiendo. Dame lo que me toca de lo que tú tienes, de lo que tú trabajaste, y yo veré cómo hago. Y miren al final cómo terminó, limpiando cerdos. ¿Por qué? Porque lo venció la lujuria, la vida de placeres, y al final se demostró que no estaba preparado para ese tipo de, por así decirlo, bendición. el Vamos allá. punto donde el alma se rompe. Ya no hay dignidad, ya no hay identidad. Entonces ocurre algo clave. Volviendo en sí. Es como despertar, como recuperar la conciencia. Y piensa, Bien, ahí viene el arrepentimiento. Dirá, pero es cuestionable arrepentirse después que ya tú estás pasando el tormento. Bueno, bajo una premisa personal, o sea, de usted y de mí, sí está muy mal, pero la verdad, usted no se puede arrepentir si no ha cometido ningún pecado.
Y Dios está dispuesto a perdonarlo mientras el arrepentimiento sea sincero. Su Padre está dispuesto a perdonarlo mientras usted sea sincero y mientras se demuestre realmente arrepentido. En casa de mi padre hasta los trabajadores tienen abundancia, y yo aquí muero de hambre. Y decide volver. Pero no vuelve como hijo, vuelve con un discurso preparado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí aparece una palabra clave en griego, axios, que significa digno, merecedor. Él siente que ya no tiene valor. El pecado no solo lo alejó, también distorsionó su identidad. Planea decir, hazme como a uno de tus jornaleros. No esperas restauración, espera sobrevivir. Y entonces llegamos al momento más poderoso de toda la historia. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Eso significa algo claro. El padre lo estaba esperando, día tras día, mirando el camino. No lo olvidó. Y entonces sucede algo impactante. El padre corrió. En la cultura del Medio Oriente antiguo, un hombre respetable no corría. Correr implicaba levantarse la túnica, exponerse públicamente. Era humillante. Pero hay algo más profundo que entender aquí. La ley mostraba la gravedad de la rebelión. En Deuteronomio 21, 18 al 21, se describe al hijo rebelde como alguien que podía ser llevado ante los ancianos para juicio. No era algo ligero. La deshonra familiar tenía consecuencias serias. Además, el mismo pasaje describe a ese hijo como alguien entregado al desorden, una descripción que encaja con la vida que este joven había llevado. Pero en esta historia, el padre no actúa según la lógica del castigo, actúa según la lógica del amor. En ese contexto también existían prácticas comunitarias donde un hijo que había deshonrado a su familia podía ser rechazado públicamente al regresar. Era una vergüenza social fuerte. Ahora entiende esto. El padre corre. No solo por emoción, corre para adelantar. ¿Escucharon eso? El hijo podría ser repudiado, porque usted dirá, bajo nuestras premisas humanas, sí, y tiene derecho a rechazarlo, porque una, se marchó, pidió una herencia que ni siquiera era merecida porque su padre estaba con vida, y abandonó, por así decirlo, su casa, la casa de su padre, la casa donde creció. Y sí, todo eso está muy claro, pero hay dos cosas en la balanza, que está el pensamiento humano y nuestro criterio, y el otro es el pensamiento divino y el criterio divino. Por eso es que Dios manda a perdonar, amar sobre todas las cosas, y el que ama, perdona, señores. Porque con lo que decía antes del pecado, no es que usted tiene vía libre para pecar, es que cuando usted peque, se arrepienta y demuestre un arrepentimiento genuino. Y dirá usted, pero eso es contradictorio. No lo es, porque lamentablemente el pecado es algo intrínseco en el ser humano. Por eso Dios nos llama a ser seres amorosos y de misericordia, porque en sí tampoco es que podamos evitar. Por eso incluso, perdón, iba a decir algo errado. Y si digo algo errado, quiero que me corrijan en los comentarios también. Tampoco soy perfecto, es mi criterio, valga la redundancia. Pero es que cuando usted peca y usted se arrepiente, ese arrepentimiento que Dios recibe de usted, Él lo traduce en amor, Él lo perdona y está dispuesto a no mirar hacia tu pasado para perdonarte. Y es a lo que nos llama cuando nos dice amad a vuestros prójimos y a Dios sobre todas las cosas principalmente, porque Dios sí está dispuesto a amarte y a perdonarte a pesar de todo lo que tú creas. No te alejes de Dios por más que tú veas. Simplemente trata de no pecar, de mantener el control y de evitar esas cosas. Tú ves que te hacen, llaman al pecado. Un ejemplo, tú tienes un coro de amigos y tú quieres dejar la bebida porque te está haciendo daño para entrar en comunión con tu familia, para compartir con ellos, y tú tienes un coro de amigos que todos los fines de semana sale a beber, lamentablemente no puedes estar en ese coro todos los fines de semana. Porque por más que tú digas, yo me cohíbo, a veces me bebo un Gatorade, pero ese a veces, la mayoría de veces tú te bebes 10 cervezas junto con ellos y te emborrachas y terminas llegando a tu casa borracho, no puedes compartir un ejemplo con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, y te está alejando de una vida, por así decirlo, plena, porque no sé de qué carajos es que te quieres desconectar, porque
usted está buscando desconectarse de algo, quizás olvidar la vida laboral, pero simplemente busque la felicidad a través de otras cosas, porque eso lo que hace es que usted se está desconectando de una vida que quizás no le complace, pero lamentablemente es la que eligió, es la que está teniendo, y quizás no la que eligió. Quizás son las circunstancias, pero mientras hay vida, hay posibilidad de cambiar esas circunstancias, valga la redundancia. Y por eso Dios nos llama al perdón, al amor incondicional, y el amor incondicional es capaz de perdonar. Porque si Él es capaz de perdonar pecados cuando uno se muestra verdaderamente arrepentido, usted es capaz de perdonar, porque Él nos llama a perdonar no 7 veces, no, hasta 70 veces 7. Eso quiere decir a perdonar siempre, siempre, siempre que el otro se muestre realmente arrepentido. Y no incluso hasta que le pidan perdón, sino a perdonar y a olvidar. No para dejarse pisotear, un ejemplo de que una persona venga siempre y lo maltrate. No para demostrarle a esa persona que a pesar de todo, usted está bajo la premisa del amor de Dios, bajo su enseñanza y bajo un mandato fundamental. Y usted dirá, es difícil. Y créame que lo es, lo es. A veces es muy complicado lidiar con personas, incluso allegadas a nosotros, pero fue lo que nos tocó. Toma su cruz y siga, y siga, me dijo Cristo. Corre para interceptarlo, corre para cubrirlo antes de que otros lo señalen, corre para declarar públicamente, este sigue siendo mi hijo. El padre toma sobre sí la vergüenza para proteger la identidad de su hijo, pero hay algo más profundo que entender. Este padre que corre Ven nos eso, bajo la premisa humana de el sí, yo puedo, por eso era que Cristo hacía mucho énfasis de sus leyes y sus costumbres humanas han hecho que el pueblo se aleje de Dios, porque han puesto costumbres y tradiciones, por ejemplo, la de guardar el día de reposo, porque Jesús mismo decía, vaya aquel que vea una oveja o un buey, qué sé yo, que se caiga en un hoyo, no lo va a sacar porque es día de reposo. Mas yo no, más no van a ayudar al prójimo, porque es día de reposo. Ustedes son unos hipócritas. Literalmente lo llamaba hipócritas, porque eran capaces de poner el bienestar de sus bienes, valga la redundancia, por encima del bienestar y la ayuda al prójimo, simplemente porque era un día de reposo. Preferían ayudarse a sí mismos, porque al final es ayudarse a sí mismos y no ayudar a los demás, y no prestar esa mano amiga a los demás simplemente porque es día de reposo, sobreponiendo las leyes de los hombres por encima de las de Dios. apunta a una realidad mayor. Nos recuerda que Dios mismo tomó la iniciativa y en Cristo vino a buscarnos cuando estábamos lejos. Dios no esperó que nosotros llegáramos, Él salió a nuestro encuentro. Y cuando el Padre llega, no espera explicaciones, lo abraza, lo besa. El Hijo intenta hablar, Padre, he pecado, pero el Padre interrumpe con acciones. Traigan el mejor vestido. No era cualquier ropa, era el del Padre, es dignidad restaurada. Pongan un anillo en su mano, autoridad, herencia, posición, calzado en sus pies. Los esclavos no usaban sandalias, los hijos sí. Esto no es ayuda, es restauración total. Aquí aparece otra clave. La palabra huios, en griego, habla de hijo con identidad y posición. El padre no lo reduce a siervo, lo reafirma como hijo. Y aquí es Ven eso. A pesar de todo, Dios, Jesús, siempre está dispuesto a la repetición y repetición, a perdonar. Pero asimismo como nosotros estamos dispuestos a pecar una y otra vez, no te alejes de Dios porque pecas. Aléjate del pecado porque amas a Dios. Vuelve a Él. Encontrarás, créeme, mucha misericordia, mucho amor. Empezarás a ver la vida de una manera diferente. Empezarás quizás a amar y a descomplicar las cosas que veías antes muy ajenas y complicadas, a verlas más sencillas y cercanas. Porque a veces incluso vivimos conectados en el pasado. Suele pasar también que usted dice, si hubiese aprovechado este tiempo, pude haber hecho esto. Sí, pero lamentablemente el tiempo que pasó no vuelve y no mire atrás, siga adelante. Luche desde hoy, empiece hoy a hacer lo que usted sabe que es realmente importante y que le va a sumar en su vida y en su relación con su familia, con Dios. Empiece hoy. Hoy es el mejor día para empezar. Nunca fuiste tan joven para empezar algo que tenías planeado hacer, una idea de negocio que tenías para ejecutar, una reconciliación que tenías planeada para hacer, que hoy nunca serás más joven y más
listo y preparado que hoy, porque vivir en el pasado es vivir ahogado y es vivir lastrado con una cadena que no te deja avanzar. Pensar todos los días en pude haber hecho esto y no lo hice, no te deja ver la gran cantidad de oportunidades que tienes enfrente, que son el hoy, y aunque el mañana sea un misterio, pon tu mañana también en Dios para que viviendo el hoy, el mañana sea próspero mientras tengas vida, porque mientras tienes vida, tienes esperanza. Y bueno, vamos a seguir. Está una verdad central. La misericordia es no recibir el castigo que mereces. Gracia es recibir lo que no mereces. El Padre no solo evitó castigarlo, le devolvió todo. No lo trató según su pasado, sino según su identidad. Pero hay algo más. El Padre no solo corre, hace algo que rompe completamente la lógica de la justicia humana. Ordena, maten el becerro gordo. Esto era una celebración pública. Todo el pueblo lo vería. El mismo pueblo que pudo haberlo rechazado, ahora ve cómo es restaurado y celebrado. Porque el Padre declara, este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Pero la historia no termina ahí. Aparece el hijo mayor, el que nunca se fue, el que obedecía, y se enoja. No entra a la fiesta, y el Padre vuelve a salir. Sale por el rebelde y sale por el religioso. El hijo mayor dice, te he servido, nunca te he desobedecido. La idea es clara, se ve como esclavo, no como hijo. Y aquí está el golpe más fuerte de la parábola. Puedes estar en la casa y no conocer al Padre. El Padre le responde, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario celebrar, porque el corazón del Padre... Y a este le pasa diferente. Un ejemplo, al hijo que sí sigue las normas, sí sigue las leyes, los mandatos, pero dejó lo principal de lado, que era ver lo agraciado que era por estar en el lugar en el que está, a pesar de que, un ejemplo, diga, yo me mato así, trabajando, haciendo las cosas, pero vives bajo la gracia que el otro de hecho volvió a buscar, porque vives cómodo, tienes una vida plena, por así decirlo. Perdón, tienes la capacidad de congregarte y toda un ejemplo, y toda esa gracia que hay en esa casa, que vamos a decir que hay bajo la presencia de Dios, no es capaz de verla porque está ciego, porque él dirá el otro que viene de lejos, después de haber, por así decirlo, pecado, abandonado la casa, roto los mandamientos, y yo que estoy aquí, no me bendicen ni siquiera con un cabrito, porque habla de que no lo dejaron matar un cabrito en la parábola, no sé si lo van a mencionar ahora, pero él tiene una respuesta magistral del padre, que es, hijo mío, todo lo mío es tuyo. ¿Qué quiere decir eso? Si tú no mataste el cabrito para compartir con tus amigos, por así decirlo, fue porque tú quisiste, porque tú te cohibiste, porque viviste bajo unas leyes que yo no te impuse, básicamente. Yo no te las impuse, tú te las impusiste tú solo. Entonces estás viendo ataduras donde lo único que hay es gracia y bendición, y tú te estás atando, y eso te está haciendo resentido con tus prójimos, por así decirlo, que era su mismo hermano, sino con la gracia. La cubriste tanto de normas y de leyes de hombres, que ahí es que está el detalle, que ni siquiera estás viendo la misericordia y lo bendecido que eres, porque lo tienes todo a tu alcance y no tomas absolutamente nada. Y yo le hice eso, vamos a decir, y yo hice eso por el pecador, por tu hermano, que es lo que quiero decir aquí, porque él volvió arrepentido y yo lo estaba esperando. A ti, yo no te cohibí de absolutamente nada, tú estabas aquí y tenías la potestad de tomar lo que quisieses. Porque no es que yo lo amo a él más que a ti y lo honro a él más que a ti a pesar de todo, sino que él fue el que se fue y volvió arrepentido de verdad. A ti yo nunca te he cohibido de nada, tú te cohibiste solo. Tú fuiste el que cubriste la gracia, tú solo, inclusive estando aquí mismo. Nunca te apartaste, pero nunca fuiste capaz de ver en realidad lo que era que tenías enfrente. Vamos a continuar. Padre no funciona por mérito, funciona por gracia. Esta historia no es solo sobre un hijo perdido, es sobre un padre que... ¿Escucharon ahí? Porque no funciona por mérito, porque en la misma palabra de Dios dice, misericordia quiero, mas no sacrificio.
Dios nos pide ser misericordiosos, no ser sacrificados, por así decirlo. Y como tú dirás, pero cuando tú empiezas a ver la misericordia como sacrificio, tú empiezas a ver la gracia como un derecho, por así decirlo. Y no, es por misericordia, por gracia que tú recibes el don de estar bajo el manto de Dios, bajo su misericordia, valga la redundancia. Que sale a buscar. Hoy hay tres tipos de personas: el que se fue, el que se quedó pero no entiende, y el padre que sigue esperando. Si te has alejado, no necesitas arreglar tu vida primero, necesitas volver. Si siempre Por eso, otra cosa, por eso Jesús le decía a los escribas y fariseos, yo vine por los enfermos y ustedes, lamentablemente, están tan sanos, valga, entre comillas, perdón, que no son capaces de ver. Entonces, como ustedes están tan sanos, yo vine por los enfermos, por eso me junto con ladrones y así decirlo, personas que no eran bien vistas socialmente en ese tiempo porque vine a predicarles el mensaje, cosa que ustedes no están haciendo. Ustedes no lo están haciendo porque entre su sanidad, por así decirlo, y su sabiduría, desecharon el propósito, que era dar el mensaje. Dios es misericordioso, está ahí para cuidarte, para perdonarte, y acercándote a Él es como obtendrás una mejor vida, una vida feliz, una vida más plena, una vida más enfocada. Y ustedes no están haciendo eso, ustedes están enfocados en imponer leyes, en crear trabas y en contradecir totalmente lo que es la palabra, en llamar a la gracia, por así decirlo, condenación, para que no te pierdas, para que no vayas al infierno. Y sí, en la Biblia habla del infierno, pero te apuesto a que se menciona muchas más veces la palabra amor, misericordia, la palabra Cristo es amor, Cristo es vida, Cristo es en las cartas incluso a los Corintios, a la primera y segunda de Timoteo, habla más de las enseñanzas y cómo vivir una vida plena como iglesia, y acercados de Dios más que condenación. Aparece muchísimas más veces la palabra gracia y misericordia y amor, y lo que se resume en eso, que es la palabra condenación, señores. A veces el mensaje se distorsiona simplemente porque no somos capaces de enfocarlo en lo que realmente interesa, que es el amor de Dios. has estado, revisa tu corazón. No conviertas la relación en religión. Y nunca olvides Exacto. esto: Dios no es distante, es un padre que corre, aunque eso le cueste su dignidad. El hijo volvió pensando que lo había perdido todo, pero el padre ya Y había no que le cueste su dignidad, vamos a decir, sino que se ve de manera diferente. El hombre ha puesto la misericordia de una manera diferente. El hombre ha puesto la misericordia de un lado que demuestra básicamente debilidad. Y cuando no es así, cuando se está hablando de que el que tenía los bienes era el padre, el que tenía la sabiduría era el padre, el que tenía las tierras era el padre y él fue capaz de perdonar. El que tenía el poder para destruir, para deshonrar, para desterrar, después de incluso haber vuelto el hijo, era el padre. Por eso, el que tiene el poder para destruir, para, por así decirlo, restaurar también, porque tampoco nos vamos a ir por lo negativo, para restaurar, para demostrar amor, para donar ese perdón, para donar esa misericordia, es el Padre, señores. Y lo hace, y lo hizo, y lo hará siempre, recuerden eso. Siempre que estemos dispuestos a volver arrepentidos, Él estará ahí para recibirnos, porque a pesar de todo es un Dios de misericordia, que incluso fue capaz de sacrificar a su Hijo por nosotros. Y nada, gente, recuerden, Dios es amor y Él está dispuesto a perdonarnos. Y nada, gente, recuerden, Dios es amor y recuerden que Él siempre está dispuesto a perdonar mientras nosotros estemos dispuestos a volver arrepentidos. Así que nada de, es que yo le he fallado tantas veces a Dios. Él está dispuesto a perdonarte. Simplemente vuelve arrepentido. Si crees que no tienes capacidad para cohibirte de algunas cosas, la mejor manera de cohibirte es alejándote de esas cosas, porque hay pecados que lamentablemente usted no está preparado para, por así decirlo, negarse, sino que evitándolos. La mejor manera de negar el pecado es evitarlo. Y hay muchos pecados materiales como la lujuria, la fornicación, entre otros, que no cometerlos, por así decirlo, es evitarlos. Y nada, gente, si les gustó la palabra, sigan el canal de Teología Fácil. Y si les gustó el video y mi explicación, que me abundé mucho en ello, creo,
Creo que llevo más de 20 minutos ya. Sí. Nos vemos en otro video. Me encantó hablar de la palabra de Dios y ver las enseñanzas, la verdad, o la parábola un poquito más clara. Nos vemos en otro video y adiós. Si quieren que traiga más contenido como este, comenten ahí abajo. Bye.